Amada iglesia, buenos días. Permítanme orar antes de dar inicio con nuestra escuela dominical. Soberano Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias en Cristo Jesús, nuestro suficiente Salvador. Solo por Él, por sus méritos, Señor, por su gracia abundante derramada sobre nuestras vidas. Una vez más nos permites como iglesia, Señor, poder congregarnos en tu nombre para adorarte, para alabarte, para cantar himnos a tu nombre, Señor. Hoy te suplicamos como tu pueblo, como tu iglesia, que abras nuestros corazones y nos hables con poder. Que tú, Señor, quites toda presuposición de nuestro corazón y nos ayudes a aceptar tu palabra, que nos ayudes a escribirla en cada fibra de nuestro corazón, que nos ayudes a ponerla por obra, Señor, dándote gloria y honra en cada situación. Por favor, asístenos hoy con tu Santo Espíritu. Ayúdanos a entender y comprender estos temas tan importantes que tú has mostrado, Señor, en tu palabra y que quieres que nosotros conozcamos. Por favor, ayúdanos, regálanos humildad, sencillez de corazón. Ayúdame, Señor, a exponerlo de una manera fiel, sin adulterar tu palabra, Padre, y que mis hermanos, Señor, lo reciban con humildad. Te lo pedimos, te lo suplicamos, en el nombre bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a continuar con esta serie sobre la teología del pacto desde una perspectiva bautista reformada. En esta mañana vamos a entrar de lleno con el estudio de estos pactos en sí y comenzaremos con el más importante de estos pactos, aquel pacto que es la base, el fundamento de donde se van a desprender todos los demás pactos. Estamos hablando del pacto de redención, o como se conoce en latín, el pactum salutis o pacto de redención. Sé que para muchos esto es un tema nuevo y que no se familiarizan mucho con los términos, pero sin lugar a dudas, hermanos, es necesario una comprensión clara de este tema para que nosotros también podamos comprender con mayor certeza el mensaje del Evangelio, porque el Señor se revela, como lo decía muy bien nuestro hermano Olivache el domingo pasado, se revela y nos habla a través de pactos. Es tan grande la distancia que existe entre nuestro Creador y nosotros, que Él se revela a través de pactos. Y cuando nosotros llegamos a hacer un estudio consensuado y aplicando una hermenéutica correcta de las Escrituras, nosotros podemos distinguir tres tipos de pactos. Nosotros vemos que esos pactos tienen un propósito especial y es de bendecir a los hombres, pero el propósito principal es la gloria de Dios. Recordemos que Dios hace todo para su propia gloria y esta no es la excepción. El pacto o los pactos son con el propósito de Él glorificarse, pero también con el propósito de bendecirnos. Así que en la historia de la iglesia, los reformadores llamaron a estos tres pactos, como lo explicaba el hermano Olivache la semana pasada, el pactum salutis, que es el pacto de redención, el pacto ad opera, que es el pacto de obras, y el pacto gratis, que es el pacto de gracia. Esos son los tres pactos que nosotros encontramos en las Escrituras, y la idea de este estudio es que podamos ver claramente en la Escritura que, a pesar de que no lo encontramos literalmente con esos nombres, o que su enseñanza explícitamente no está, pero sí está de una manera implícita. Y es importante que nosotros aclaremos eso, porque quizás muchos van a la Escritura buscando dónde dice pacto de redención, o dónde dice pacto de gracia, o dónde dice pacto de obra. Pero no, por el simple hecho de que los nombres
literalmente hablando, no se encuentren allí, eso no quiere decir que la enseñanza no esté implícito en ella. Y pasa lo mismo con algunas otras doctrinas de nuestra fe, como por ejemplo, nosotros vemos que en toda la Escritura no encontramos la doctrina de la Trinidad explícitamente hablando, pero sabemos que es una enseñanza que enseña la Escritura, que el Señor, nuestro Dios, es trino. Otra doctrina, por ejemplo, que encontramos en las Escrituras, pero no de una manera explícita, es la unión hipostática de Cristo, sus dos naturalezas. Es una enseñanza que explícitamente no la encontramos, pero sí de una manera implícita. Entonces, el hecho de que no la encontremos explícitamente o literalmente no quiere decir que no esté implícito en ella. De la misma manera, mis hermanos, la teología de los pactos o la teología federal, como se conoce teológicamente, aunque no se describa de una manera explícita, sí la encontramos claramente de una manera implícita. Y eso es lo que veremos hoy. Veremos que a pesar de que no encontramos la palabra pacto de redención, Dios sí hizo un pacto en la eternidad. Y de ese pacto, en su decreto eterno, tiene un cumplimiento y un desarrollo en la historia. Es algo que sucede cuando Dios, la Trinidad existía desde antes de que crearan todas las cosas, y que ese pacto se iba a ir desarrollando en el tiempo. Así que vamos a mirar, primero que todo, la naturaleza del pacto de redención. Y a pesar que no es el primer pacto que describe la Escritura, ¿cuál es el primer pacto que describe la Biblia? Nosotros vemos explícitamente el pacto con Noé, ¿verdad? Es el primer pacto que encontramos en la Escritura explícitamente. Sin embargo, hermanos, el primer pacto que nosotros vemos en la Escritura, y de una manera cronológica podemos verlo, es que hay un pacto de redención. Hay un pacto en la eternidad, donde el Padre y el Hijo llegan a un acuerdo mutuo, donde el Padre le da a un pueblo, le da un remanente al Hijo, y el Hijo voluntariamente, quiero hacer la aclaración, voluntariamente, el Hijo no es obligado, voluntariamente se somete al Padre y viene a morir para redimir a ese pueblo. De manera que no es algo que nosotros podamos ver como un plan B de Dios, que el Señor se le salió de las manos ciertos propósitos cuando el hombre pecó y entonces no tuvo otra opción que entonces salvar al hombre de esta manera, como enseñan nuestros hermanos dispensacionalistas. Lo que pasa es que Dios quiso bendecir al hombre, el hombre falló y a Dios no le tocó de otra sino armarse un plan B. Pero no, veremos hoy que este pacto enfatiza cada vez más la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores. Hoy veremos que el Señor es soberano sobre la salvación y que Él desde la eternidad planificó un plan de redención perfecto que tuvo cumplimiento en Cristo. Entonces, a pesar de que no es el primer pacto que nosotros encontramos en las Escrituras, porque el primero, incluso antes del pacto explícito de Noé, encontramos el pacto de obras, que tampoco está de una manera explícita, pero sí vemos o veremos en la próxima clase que estudiaremos el pacto de obras, que cumple con todas las características para hacer un pacto. Nosotros veíamos que un pacto tiene ciertas características. Entonces no es fácil encontrar en la Biblia quizás que algo tenga relación con el pacto si no sabemos cuáles son las características de un pacto. Y vemos que en el pacto de obra hay características, decíamos, hay estipulaciones, hay sanciones, ¿verdad? Se impone soberanamente. Todas esas características nosotros siempre debemos tenerlas en cuenta a la hora de examinar el tema de los pactos. Así que este pacto de redención, o como se conoce también, pacto intratrinitario, ¿verdad? Es la base de todo lo que ocurre en la historia del universo.
Nosotros cuando estudiábamos el decreto de Dios en el capítulo 3 de la confesión, hablábamos mucho de esto, que en la eternidad hay un plan magnífico que solo nuestro Dios pudo planear, pero que ese plan se tenía que desarrollar dentro del tiempo. Recordemos, Dios es atemporal, Dios es eterno. Este pacto sucede en la eternidad, pero ¿dónde se desarrolla? Se desarrolla en el tiempo. Y cuando veamos el pacto de gracia, ¿verdad? Veremos que ese pacto de gracia, que tiene un cumplimiento en el nuevo pacto con Cristo, en su sangre, da por finiquitado ese plan de redención, o el cumplimiento final de ese plan de redención. Así que es importante, hermanos, que nosotros prestemos mucha atención, porque reitero, es un tema muy importante, muy importante. De la manera como nosotros veamos el pacto, de esa misma manera vamos a ver también la cronología y la unidad progresiva de la Escritura. Vamos a ver cómo Dios, de una manera magnífica, progresivamente fue revelando su plan de redención. Entonces, ¿cómo podemos definir el pacto de redención? Y voy a dar la definición que da Luis Berkhoff. Me dirán, pastor presbiteriano. Sí, pastor presbiteriano. Nosotros no tenemos, alguna diferencia con lo que es el pacto de redención con nuestros hermanos presbiterianos. Muchos estamos de acuerdo en este pacto. Luis Berkhoff dice lo siguiente: el pacto de redención es el acuerdo en donde el Padre le da al Hijo como cabeza y redentor de todos los elegidos, y el Hijo voluntariamente toma el lugar de aquellos que el Padre le ha dado. Y este pacto, ¿verdad? El Padre iba a requerir del Hijo algunas cosas, como por ejemplo, el Padre iba a requerir de Cristo que Él tenía que asumir una naturaleza humana, pero sin pecado. Era necesario que Él asumiera una naturaleza humana, pero sin pecado. ¿Y por qué? Creo que el autor de Hebreos nos explica mejor. Él dice que Él tenía que ser igual en todo a lo que iba a redimir. Y eso era una característica, un aspecto importante que el Señor debía cumplir. Así que ese requisito de que Él tenía que asumir una naturaleza humana era necesario dentro de ese pacto. Otro, que debía nacer bajo la ley para que Él pagara la pena del pecado por medio de su muerte, con el fin de ganar la vida eterna y la justificación de aquellos que el Padre había escogido en la eternidad. Recordemos, o vamos a ver la próxima clase del pacto de obras, que la transgresión del pacto de obras, por la cual todos caemos en Adán, que viene siendo nuestra cabeza federal cuando estábamos sin Cristo. Esa cabeza federal que a todos nos lleva o nos mantiene bajo pecado, ¿verdad? Tiene que, de alguna manera, Jesús venir a cumplir lo que Adán no cumplió. Por eso en la Escritura nosotros encontramos al Señor Jesucristo como el segundo Adán. El Señor Jesucristo debía nacer bajo la ley y tenía que vivir una vida perfecta, que es lo que conocemos como la obediencia activa. Esa vida perfecta que ninguno de nosotros pudo vivir, para que de esa manera su justicia, esa justicia que Él gana por el cumplimiento absoluto, perfecto de la ley, ¿verdad?, es imputado a nosotros por medio de la fe. De manera que Jesús debía nacer bajo la ley y tenía que cumplir la ley para que Él ganara su salvación, por decirlo así. Su justicia era ganada a través del cumplimiento de la ley. El Señor Jesucristo fue el único que cumplió la ley, desde la cuna hasta la tumba. Fue el único. Por lo tanto, dentro de ese pacto de obras, el único que le dio cumplimiento, ¿quién fue? Cristo. El Señor Jesucristo fue quien cumplió la ley. No falló en ningún solo punto. Dice Santiago que el que incumple en uno se hace transgresor de todos.
el Señor cumplió toda la ley, toda la ley. Así que será necesario que el Señor asumiera la naturaleza humana y también naciera bajo la ley, porque era la manera como podía justificar. Si el Señor Jesucristo, cumpliendo la ley perfectamente como lo hizo, ganó para sí mismo justicia, esa justicia ahora es imputada a nosotros por medio de la fe. Si eso no hubiese sido así, hermanos, el mismo Señor Jesucristo, si hubiese transgredido, si no hubiese cumplido la ley, incluso Él no hubiese sido justo. ¿Qué justicia iba a imputar? Ninguna. De esa manera nosotros vemos el porqué la necesidad de que naciera bajo la ley. Porque Él tenía que cumplir lo que Adán no pudo cumplir. Esos eran los requisitos. Y yo quiero leer un poco lo que dice nuestra confesión de fe. Muchos lo han estudiado, algunos ya vamos para allá. Pero dice: el pacto de Dios, pacto de gracia, es revelado en el Evangelio en primer lugar a Adán en la promesa de salvación, Génesis 3:15, a través de la simiente de la mujer, y luego paso a paso hasta la entera revelación de salvación en el Nuevo Testamento. La salvación de los escogidos, dice nuestra confesión, está basada en ¿qué? En un pacto de redención que fue trazado en la eternidad entre Dios Padre e Hijo. Y es únicamente a través de la gracia dada en este pacto que todos los descendientes del Adán caído, quienes han sido salvados, han obtenido vida e inmortalidad bendita, pues los términos de bendición que aplicaban a Adán en su estado de inocencia no son aplicables a su posteridad para hacerles aceptables ante Dios. Debido a la transgresión de Adán, toda la culpabilidad de Adán es imputada a nosotros. Recuerden, nosotros nacemos bajo pecado. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Nacemos bajo pecado. Nacemos bajo pecado. De manera que vemos un poco esa relación que existe entre Adán y entre el pacto. Pero también en este pacto hay promesas que el Padre le da al Hijo. Así como hay requerimientos del Padre hacia el Hijo, como cuáles, lo acabamos de decir, que tenía que nacer una naturaleza humana pero sin pecado, y que también debía nacer bajo la ley. Debía nacer bajo la ley. Pero también hay unas promesas. El Señor promete ungirlo y asistirlo con el Espíritu Santo. Además, el Señor promete apoyar la obra de su Hijo hasta el final. El Padre promete guardarlo del poder de la muerte y sentarlo a su diestra. El Padre también promete enviar el Espíritu Santo para terminar la obra de edificación a la iglesia. ¿Un pueblo de qué? De toda raza, tribu, lengua y nación. Y además, Él también promete que va a perseverar a esos escogidos. Y lo vemos luego de la ascensión del Señor. ¿Cuál es el protagonista en la escena? El Espíritu Santo, el cual es quien sella, el cual es quien nos ayuda a perseverar hasta el pronto regreso de nuestro Señor. Esas son las promesas que el Padre le hace al Hijo en ese pacto de redención. Y dirán, ¿dónde dice eso en la Escritura? Ya lo vamos a ver. Así que lo que nos enseña este pacto y la Biblia entera, ¿verdad?, es que la salvación no es un plan B de parte de Dios. No es algo que el Señor se inventó a última hora porque las cosas se le salieron de las manos, sino que Él planeó desde la eternidad todo lo que iba a acontecer, inclusive la caída. Precisamente por eso, poderosamente diseñó ese plan desde la eternidad para salvar a los pecadores. Pero vamos a probar por la Escritura que existe un pacto de redención. Yo quiero que vayan conmigo al Evangelio de Juan. Vamos a leer muchos pasajes bíblicos. Porque una de las objeciones a este pacto de redención es que si muchos aceptan de que Dios planeó desde la eternidad
todo concerniente al plan de redención. Hay muchos que objetan que no se trata de un pacto, pero veremos que sí es un pacto, porque cumple con todos los requisitos para hacer un pacto o un acuerdo. Quiero que vayan a Juan capítulo 8, versículo 42. Repito, vamos a leer muchos pasajes. Juan capítulo 8, versículo 42. Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro Padre, hablando a los fariseos, me amaríais, me amaráis, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. No he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Juan capítulo 5, versículo 36. Juan capítulo 5, versículo 36. Dice la palabra de Dios: pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, dice el Señor, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y noten algo particular aquí: las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo. ¿Cuándo se las dio? Ya lo veremos, pero quiero que vayan enfatizando cada palabra de los textos que estamos leyendo. Como el Señor claramente dice que Él ha sido enviado por el Padre con un propósito y para llevar a cabo una misión específica. Entonces, lo primero que debemos notar es que Jesús afirmó que fue enviado para hacer algo, para cumplir un propósito específico. Y esto implica, ¿qué cosa? Que hubo un acuerdo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice que Él vino de su propia voluntad, pero también fue enviado por el Padre. Hay un mutuo acuerdo, no hay una obligación. No, el Señor no está siendo obligado a venir, sino que hay un acuerdo previo entre el Padre y el Hijo. Vemos un acuerdo. Entonces, este acuerdo implica que hay un pacto. Noten, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. De manera que vemos claramente el acuerdo entre la Trinidad antes de la fundación del mundo. ¿Y qué garantiza? Garantiza ciertas cosas. Como por ejemplo, Salmo capítulo 2, versículos 6 al 8. Y vamos a mirar todos los fundamentos bíblicos que hablan y respaldan este pacto de redención. Salmo capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice el salmista: pues yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmo 89, versículo 34. Salmo 89, versículo 34. Dice el Salmo: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia, escuchen, será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Ya veremos más adelante qué se está refiriendo el Salmo. Salmo 110, versículos 1 y 4. Salmo 110 dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Juró Jehová y no se arrepentirá. Versículo 4. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿A quién se está refiriendo el Salmo? A Cristo. Ahora, Deuteronomio capítulo 18, versículo 18.
Deuteronomio 18:18. Dice: profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará de todo lo que yo le mandaré. Y Juan capítulo 14 versículo 24, el Señor Jesucristo dice, lo leeré para ustedes: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Este pacto entonces garantizaba a Cristo como rey sobre un reino, venciendo a todos sus enemigos, pero también garantizaba un sumo sacerdote perfecto, un profeta que hablaría la palabra de Dios a su pueblo. Y el mismo Señor Jesús también confirmó este pacto cuando instituyó la cena del Señor. El Señor Jesucristo, cuando iba a ser, antes de ser crucificado, cuando instituyó la cena, después de darle esa noticia del nuevo pacto en su sangre, él dice lo siguiente: Lucas 22:29, lo leo para ustedes. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Y el término que el Señor Jesucristo utiliza allí para reino, para asignar, es el mismo, es el término griego diatemi, de donde viene diateque. ¿Se acuerdan la palabra diateque? De pacto, que habíamos visto en la clase pasada cuando enseñó el hermano Iván. Bueno, la misma palabra para asignar es la palabra diatemi, que es de donde proviene la palabra griega diatético, pacto, verbo relacionado con ese sustantivo, pacto. Jesús estaba afirmando que Dios el Padre le había pactado un reino a él, y que ahora él entregaba ese reino a los escogidos. Una pregunta importante a este punto es la siguiente, hermanos: ¿cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo el Señor o al Señor se le asignó un reino? ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo el Padre concedió un pacto con el Hijo para darle un reino? Parte de la fundación del mundo. Exacto. Nosotros siempre debemos hacerle preguntas a los pasajes, porque si están hablando de un reino que me ha sido asignado, ¿cuándo se le fue asignado? ¿Acaso se lo asignó dentro del tiempo? No. Dice en Tito, capítulo 1, versículo 2: con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, dice Pablo, prometió antes de los tiempos eternos, literalmente antes de los tiempos eternos. ¿Qué cosa? Una salvación. Y el versículo dice que Dios prometió vida eterna hace mucho tiempo. ¿Y a qué fecha se estaba refiriendo esa promesa? Antes de la fundación del mundo. Al Hijo, a Cristo, en representación de nosotros, se lo asignó. Nuevamente Juan 6:38: porque he descendido del cielo, dice el Señor, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, ¿cuándo se lo dio? Desde antes de la fundación del mundo. El que me ha dado, de que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. ¿Cuándo se lo dio? Ahora, vamos a leer la oración sacerdotal de nuestro Señor en Juan capítulo 17. Vayan conmigo allá, por favor. Juan 17, versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: estas cosas habló Jesús
Y alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Pregunta: ¿en qué momento el Padre le dio estos elegidos al Hijo? Si van notando la relación, para que dé vida a todos los que me diste, o a todos los que me has dado. Versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Pregunta: ¿cuál obra? ¿En qué momento le asignó una obra para que el Señor la realizara? La obra de redención que fue asignada desde antes de la fundación del mundo. Correcto, amén. Esa obra de redención se la asignó, fue asignada desde la eternidad. El Hijo voluntariamente dijo: Señor, yo voy, yo lo hago, yo voy y cumplo, yo voy y ejecuto esa obra de redención, para que ninguno de los que tú me has dado se pierda, sino que tengan vida eterna. Noten cómo dice el pasaje. Versículo 3 nuevamente: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti. Noten esto: con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres nuevamente, que del mundo me diste. Son del mundo, pero me los diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Noten, hermanos, con estas frases, con estas cláusulas, con estas palabras que encontramos, nosotros siempre tenemos que relacionar y siempre tenemos que ver que ese pacto de redención, esa obra redentora, no fue planeada en el tiempo, sino que fue ejecutada en el tiempo. Fue planeada en la eternidad, antes de que el mundo existiese. No existía nada, solo Dios. Pero ese plan se tenía que desarrollar dentro del tiempo, porque nosotros somos seres temporales, y por esa razón se debía desarrollar en el tiempo. Así que nosotros vamos a encontrar en la Escritura muchísimas palabras, frases, cláusulas como estas que acabamos de leer, o como por ejemplo: heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. O palabras como: el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. O como: ustedes fueron redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Él ciertamente fue predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos últimos días por amor de vosotros. Y vamos a encontrar muchos pasajes muy similares que nos muestran de que el plan de redención fue trazado desde la eternidad, en un acuerdo, en un pacto intratrinitario. La Trinidad, las tres personas de la Trinidad, en un acuerdo, en un pacto eterno, deciden ejecutar ese pacto de redención para salvar a pecadores, para la gloria eterna del Dios Trino. Ahora, el pacto de redención, hermanos, muy comúnmente, o muchos hermanos, incluso dentro de las reformas, lo igualan al pacto de gracia. Y debemos aclarar que es que uno es la base o el fundamento para el otro. Pero no podemos decir que el pacto de redención es el pacto de gracia, porque no es así. La Escritura es clara
y muestra quiénes son los personajes y los protagonistas de ese pacto de redención. ¿Cuáles son? La Trinidad. Ahí no está involucrado nadie más. Eso fue un pacto eterno, un pacto entre la Trinidad. Pero el pacto de gracia sí es un pacto, y van a verlo más adelante con la clase, que se da entre Dios y los hombres. Pero no es el pacto de redención, sino que se da como consecuencia del pacto de redención. Vamos a leer otro pasaje. Hermano, sería algo así como que este pacto de gracia hizo posible el pacto de redención. No, al revés. El pacto de redención hizo posible ese pacto de gracia. Correcto. Correcto. Y a medida que vayamos estudiando los pactos, nos vamos a dar cuenta de la relación tan íntima, y va a haber más claridad cada vez que nosotros miremos, por ejemplo, el Antiguo Testamento y miremos el Nuevo Testamento, y vamos a ver una unidad progresiva entre esos pactos. El hermano. Hermano, hay la posibilidad, como en algunos textos que dice de que la salvación puede perder, porque hay un texto que dice que debemos de cuidar esta relación tan grande. Y esto se está diciendo aparentemente que la salvación se pierde. Entonces, como estamos escuchando, Pues yo creo que es un tema que nosotros hemos hablado mucho acá. La verdad, el pasaje en Hebreos no enseña que la salvación se puede perder. Lo que hemos dicho siempre es que para un estudio consecutivo de la Escritura debemos tomar todo el contexto, no solo del capítulo completo, porque el apóstol Pablo más adelante va a hablar de que es imposible de que el Señor mienta y que todos esos redimidos, ¿verdad? Todos esos que el Señor salvó jamás se perderán. El contexto del autor de Hebreos en todo lo que es concerniente a la ley, y lo habla muy claramente de que el Señor ha salvado o ha cumplido el pacto en Cristo de salvar o de redimir a un pueblo, y que no es una posibilidad de salvarlos, no es una opción. Es decir, Cristo no murió para hacer posible una posibilidad o para hacer posible una opción de salvación, sino para salvar eficazmente. Y dentro de ese pacto de redención, recuerden la promesa, el Señor le promete al Hijo que Él perseverará a esos que Él redimió. Y la perseverancia de los santos es esa, que el que es verdaderamente salvo, el que es verdaderamente regenerado, jamás va a perder su salvación. No depende de Él. ¿Cómo vas a perder algo que no has ganado? Si la salvación no es por gracia, ¿cómo la perderás si no la has ganado? Si la pierdes, entonces la obtuviste. ¿La obtuviste por qué? Por tu obra, por tu mano. Si es por obra, ya no es por gracia, dice Pablo. Entonces debemos siempre tener, a la hora de leer la Escritura, tener el contexto no solo directo, sino también general de toda la carta. La salvación, lo hemos enseñado muchísimas veces desde acá, la salvación es un don de Dios. No es algo que el hombre gana, no es un mérito o es algo donde está carente el mérito humano. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, por la obra redentora de Cristo. Es por los méritos de Cristo, no por los méritos nuestros. Por lo tanto, si yo pienso que perderé mi salvación por lo que yo haga o deje de hacer, entonces no estoy descansando en la obra redentora de Cristo. Recuerden siempre, ¿cómo puedo perder algo que yo no gano? Hermano Manuel. Hermano, el mismo Cristo manifiesta en Juan capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en los días postreros. Correcto. Es que la misma Escritura, hermano, es clara. De hecho, el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, yo creo que va a ser más explícito con el tema de la salvación, cuando da la parábola de la oveja.
del buen pastor, perdón. Él dice que nadie arrebatará de su mano esas ovejas que el Padre le dio. Es decir, que esa obra que estamos hablando, que se pactó en la eternidad, esa obra que el Señor venía a cumplir, a ejecutar, era que ninguno, absolutamente ninguno de esas ovejas se iba a perder. Por eso digo, el Señor no vino a hacer posible una opción de salvación, o para ofrecer salvación para ver si alguno quiere recibirla. No. El Señor Jesucristo murió por todos para ver si alguno quiere recibirla. No. La palabra de Dios es clara. Él vino a salvar eficazmente. Eficazmente. La muerte de Jesús no da una opción o una posibilidad para que la gente, si quiere, pueda ser salva. Él vino a salvar eficazmente a un pueblo que el Padre le dio. Y note Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Dice Pedro: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Noten cómo Pedro hace un énfasis entre, listo, el Señor Jesucristo vino a cumplir una obra, pero esa obra ya estaba pactada desde antes de los tiempos, de los siglos, antes de la fundación del mundo. Pero Pedro aclara, pero es manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Eso que se pactó, eso que se planeó, tendría un cumplimiento en el tiempo y se cumplió. Eso es lo que Pedro está diciendo. Y la idea de sacrificio, cuando nosotros vemos siempre la palabra sacrificio en la Escritura, siempre va unida, tiene una relación con un pacto. Siempre. Recordemos que toda la enseñanza del Antiguo Testamento gira en torno a la obra redentora que Cristo iba a conseguir, que Cristo iba a propiciar. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento eran sombras de lo que Cristo haría, de lo que Cristo efectivamente, eficazmente conseguiría. Así que el Hijo fue ofrecido como un sacrificio. Y vemos, dice, antes de la creación. No es que el Señor haya sido sacrificado antes de la creación del mundo. ¿Cuándo el Señor fue crucificado? En el tiempo. Pero fue pactado allá. Fue planeado allá. Desde el punto de vista de Dios, que es atemporal, recordemos, el Señor es atemporal. Para Él no hay pasado, presente ni futuro. Todo es un eterno presente. Pero nosotros, que sí somos criaturas finitas, sí lo tenemos que ver así: pasado, presente y futuro. Pero eso tendría un cumplimiento en el tiempo, como efectivamente sucedió hace 2000 años. Y que sigue sucediendo hoy a través de la providencia, porque hasta que el último escogido no llegue a los pies del Señor, no vendrá su regreso, no tendremos su regreso. Ahora, el apóstol Pablo también se refirió a esto mismo en Efesios capítulo 1, versículo 3 a 4. Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Pablo nos dice: esos escogidos no fueron escogidos por lo bien que se portaron, o por lo mal que se portaron, o por lo mejorcito que fueron, sino que esa elección tuvo lugar antes de la fundación del mundo. Y eso, hermano, nos refuerza aún y nos enfatiza que es algo que no tiene nada que ver con el mérito humano. Es una salvación dada por gracia. ¿Cuál fue o en qué se basó el Señor para escoger? No sabemos. Pero créanme que si se trata de méritos, el Señor solo vio en nosotros pecado. De manera que no es algo que tenga que ver con el mérito humano. La salvación es solo de Dios. La salvación es de Jehová, dice la palabra.
El apóstol Juan iba a confirmar esto que el apóstol Pablo dijo en Efesios, en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Dice Juan: y la adoraron todos los moradores de la tierra, hablando de la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, tenemos unos escogidos y tenemos a unos que no fueron escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Y qué quiere decir eso? ¿O qué significa eso? Que en la eternidad, repito, en la eternidad se dio esa elección. Dentro de ese acuerdo, ¿cuál fue el acuerdo entre el Padre y el Hijo? Yo te doy un pueblo cierto, y un pueblo, cuando hablo de cierto, es porque el Señor conoce a cada uno de sus escogidos. Un pueblo cierto al cual tú redimirás, y que ninguno de esos se perderá. Pero a los que no están dentro de esa elección, dice Juan en Apocalipsis, sus nombres no fueron escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde antes del tiempo de los siglos, desde antes del principio del mundo. Así que si combinamos, ya le doy la palabra, hermano, si combinamos todas estas verdades, se dice que la Escritura acerca de un Cordero inmolado y nombres escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo. Hermano, nosotros vemos, siempre leemos sobre Cristo obedeciendo a su Padre para salvar todo aquello que el Padre le había dado en sus manos. Terminamos con la realidad, terminamos con una realidad de que el pacto, de un pacto para rescatar a pecadores que merecían el infierno, porque eso era lo que nosotros merecíamos, el infierno. Ninguno de los que estamos aquí, por la mejor obra que haya realizado en su vida, merece el cielo. Ninguno. Todos merecemos el infierno. Por tal motivo era necesario una salvación por gracia. Por gracia. El hermano. Algunos dicen que esto, Juan 3:16, lo parece que aclara que todo aquel, ya que hay una manera en la cual todos los hombres tienen derecho de la salvación. Hay un requisito para que todo aquel que en él cree no se pierda. O sea, parece que este texto indica que todos tenemos derecho de la salvación. Leamos el pasaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Y yo creo que anote esa palabra ahí y la subraye: creer. Porque vamos a mirar si el creer es algo que el hombre produce o es algo que el hombre recibe. Creer no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, nuevamente subraye, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Noten, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Y cuál es la condenación? Dice el versículo 19: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí partimos de algo importante: sus obras eran malas. Pero ese creer, ¿de quién depende? Del hombre. Vamos a leer Efesios capítulo 2. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Y esto nuestro, no de vosotros, sino que es un don de Dios.
Entonces, si yo miro el pasaje en Juan, incluso si yo lo miro dentro del mismo contexto de la literatura juanina, me doy cuenta de que Juan, cuando habla de mundo, se está refiriendo a tres cosas distintas. Y tengo que analizarlo en ese contexto de esa literatura, y no solamente en el contexto del capítulo, sino del libro y además de la Biblia. Y si veo que ese creer no es algo que el hombre produce, sino algo que el hombre recibe, hermano, la salvación entonces es de quién? Es de Dios. Creo que está claro, ¿no? Amén. Bueno, entonces sigamos acá para continuar y para ya ir terminando. Quiero leer, después de la abundante evidencia bíblica, que nosotros podemos afirmar de que la Biblia enseña que existe un pacto de redención, que existe un acuerdo de la eternidad, entre la Trinidad, donde se iba a llevar a cabo ese plan de redención en el tiempo, que el Señor Jesucristo voluntariamente acepta ejecutar esa obra redentora para salvar a todos esos que el Padre le dio, y que el Espíritu Santo, luego de que se ejecutara la obra de redención, vendría y sellaría a todos esos que fueron redimidos, y que también les perseveraría hasta el final. Eso fue lo que se acordó en ese pacto santo intratrinitario que se dio en la eternidad. Y lo pudimos evidenciar a través de los pasajes que leímos. Yo quiero leer un extracto del pastor Samuel Renihan. Todo el material que estamos estudiando, estamos tomando como base un estudio que se dio en la Iglesia Bautista Reformada de Los Lagos, en Bogotá, por medio del pastor Eduardo Flores. Es un material que yo compartí en el chat de la iglesia, y que a todos los que estén interesados les puedo enviar nuevamente el material. Ese va a ser la base de nuestro estudio sobre la teología de los pactos, sobre la teología federal, para que ustedes vayan estudiando y el próximo domingo vengan un poco más enterados de lo que estamos leyendo y lo que estamos estudiando. De verdad, hermanos, que se van a enamorar de ese tema. Ese tema es supremamente hermoso y vemos la gracia bendita de nuestro Señor en cada pasaje que leemos. Voy a leer el extracto del pastor Samuel Renihan. Él comenta lo siguiente: el pacto de redención establece la redención de los elegidos por medio de la encarnación, muerte, resurrección y ascensión de Cristo como aquello que es el propósito principal de la historia. El decreto de Dios es que de la humanidad caída, el Hijo, por el poder del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Redimiera un número específico de su propio pueblo, que le fue dado a él como un regalo dado por haber completado su obra en su lugar. Y creo que es completa la definición del pastor Samuel Renihan con respecto al pacto de redención. Hermanos, es imposible que algún elegido se pierda. Es imposible que alguno que haya sido redimido eficazmente por Cristo vaya al infierno. Es imposible. Porque como dice la Escritura, por dos cosas inmutables por las cuales Dios, que no miente, a nosotros pensar, al tener la posibilidad de que el Señor no salve efectivamente o eficazmente a uno de sus elegidos, hermanos, nosotros estamos dudando de la inmutabilidad de Dios. Y estamos dudando y estamos haciéndolo mentiroso inclusive. Realmente es un gran pecado y una irreverencia pensar que el Señor no cumplirá lo que ha prometido. Hermanos, los pecadores somos nosotros, los que dudamos somos nosotros, pero eso no quiere decir que nuestro Dios no cumplirá lo que ha prometido, no cumplirá lo que Él pactó en la eternidad. Y ya para concluir, para dar espacio a preguntas y aportes, entonces nosotros podemos concluir que el pacto de redención es el primero y más importante de los pactos divinos, porque es el fundamento de donde se va a desprender
los demás pactos, el pacto de obra y el pacto de gracia, que progresivamente se iba a ir revelando hasta el nuevo pacto, que tendría consumación en la sangre preciosa de Cristo. Esa consumación, el nuevo pacto, hermanos, es el final o el cumplimiento final del pacto de redención. Del pacto de redención. Como una garantía de que nada de lo que se dijo, ¿verdad?, se dejó de cumplir. Todo se cumplió. Así que la salvación, con esta enseñanza sobre el pacto de redención, queda más clara en que la soberanía de Dios en cuanto a la salvación de los hombres, hermanos, es increíble. Es increíble. La salvación es del Señor. La soberanía de Dios en la salvación de los hombres es total. Pero eso no quiere decir que el hombre no sea responsable. Quiero hablar de eso siempre, porque lo vamos al extremo de que, ok, como la salvación es del Señor y Él fue quien escogió, entonces los que no fueron escogidos son las víctimas. No. Recuerde que el hombre es condenado por sus pecados. Por sus pecados. Y que a los que han sido redimidos por gracia, ¿verdad?, se le ha otorgado ese gran privilegio que no merecemos. Pero en algunos el Señor va a mostrar su justicia y en algunos va a mostrar su gracia. Pero ambos, ninguno, nadie ese día dirá que Dios es injusto. Nadie. Así que vamos a dar por terminado la escuela. Los que tengan preguntas o aportes. Buenos días. Yo tenía un breve aporte, era con respecto a un pasaje que parece ser difícil de entender, como dice Pedro en las cartas de Pablo, en Hebreos 6:4, que dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquello por la cual es labrada recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. Y en este pasaje parece decir que la salvación se pierde porque nuestro entendimiento muchas veces está velado. No entendemos bien, pero no es porque la palabra de Dios esté oculta, sino por nuestra propia ceguera espiritual, si se puede decir así. Porque según lo que veo el autor, dice que es imposible que los que, vamos a ponerlo así, yo siempre lo coloco de esta manera, es imposible que los cristianos, o sea, aquel que fue regenerado, aquel Hijo de Dios, apostate, o sea, deje de creer en el Señor Jesucristo y después vuelva a creer para arrepentimiento y se le vuelva a ofrecer otra vez el Espíritu Santo. Yo creo que el autor más bien quiere decir aquí, según versos 7 y 8, dice que los verdaderos hijos de Dios, él hace una similitud aquí con la tierra provechosa, van a dar frutos desde que creyeron. Puede ser frutos que no sean vistos extraordinariamente, pero siempre va a haber frutos, va a haber mínimo frutos, ya sea de arrepentimiento, de luchar con su pecado. Y esas, según lo que veo, él hace una comparación, van a dar frutos, es provechosa esa tierra. Pero dice que lo que veo aquí que es imposible, él hace más bien el autor como, ¿cómo se dice? Como una comparación. Y luego vemos que en el versículo 9 dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Entonces, según lo que entiendo, o lo poco que puedo entender de este pasaje,
es que él está haciendo una comparación y no una afirmación. Es lo que veo. Lo primero que debemos analizar es de quién está hablando el Padre del capítulo 6. ¿Está hablando de creyentes o está hablando de no creyentes? Es lo primero que debemos analizar del pasaje. El contexto general de Hebreos está enmarcado en una verdad. ¿Verdad? ¿Cuál? Que el Señor Jesucristo es el cumplimiento de todas las sombras del Antiguo Testamento. Y que es superior a todo lo que se dio en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Pero cuando habla del capítulo 6, él está hablando, y nota cómo el autor habla: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de horas muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, hay que resaltar esa palabra, ahí no dice regenerados, ahí dice iluminados, y gustaron del don celestial, ojo, gustaron, y gustaron de la buena, y fueron hechos partícipes, ojo, no hechos morada. Yo creo que resalten esas palabras. No dice fueron hechos morada del Espíritu Santo, sino fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la palabra, de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Él mismo está diciendo, estas personas que aparentaban ser creyentes fueron iluminados, no fueron regenerados, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, no fueron hechos moradores del Espíritu Santo. Y les voy a poner un ejemplo claro: Judas. Judas fue hecho partícipe del Espíritu Santo. ¿Fue hecho o no fue hecho? ¿Gustó o no gustó de la buena palabra de verdad? Pregunta: ¿gustó o no gustó de los poderes del siglo venidero? A Judas no se le sujetaban los demonios. ¿Cuál fue el final de Judas? Pregunta: ¿Judas fue salvo? ¿Sí ven? No fue salvo. Entonces, ¿a quién o de quiénes está hablando el autor de Hebreos en el capítulo 6? Hermana Jenny, iba a comentar algo. Y pues yo podría interpretar esto como en la actualidad, pues para la práctica de hoy, algo que llamamos simpatizantes, que los vemos las iglesias llenas de ellos. Así es, amén. Entonces es importantísimo cuando leamos la Escritura resaltar ese tipo de palabras que hacen la diferencia, porque es que el autor de Hebreos es claro. Lo que a veces no entendemos somos nosotros, pero él dice los que fueron iluminados. Y cuando la palabra iluminado se utiliza, no es la misma palabra que se habla para hablar de regenerados o de salvos o redimidos. No, fueron iluminados. Y habla de algo temporal, siempre dice gustaron, un gusto temporal. Y creo que la más clara es: fueron ellos partícipes, no moradores. Pregunta: ¿Saúl fue hecho partícipe del Espíritu Santo? Sí. Partícipe. Entonces es importante que tengamos claro todo esto. Pero gracias, hermano, por el aporte. ¿Algún otro aporte, pregunta? No, lo que dice el hermano, que yo cuando vi esa parte, yo pensaba, estoy hablando de hermanos que hablan lengua, que profetizan, que echan fuera demonios. Cuando yo vi se buscaron del don celestial. Entonces ahora con la aclaración quedó bien. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, no hay más aportes, preguntas. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de mí, tu pueblo, Señor, queda satisfecho con tu palabra. Por favor, sé tú anclando tu santa y bendita palabra en sus corazones y ayudándolos, Señor, a asirse a ellas con todas sus fuerzas y siempre tener presente la esperanza
de la gloria venidera que ha de manifestarse en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias por ese pacto de redención que tú, Señor, en la eternidad acordaste con tu Santo Hijo, Señor, para salvar a viles pecadores como nosotros. Te damos gracias por tu infinito amor y tu infinita bondad. Te alabamos y te glorificamos. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén.